Tiempo con Dios, tiempo de buscar a Dios y llenarnos de su presencia. Tiempo de dar pasos de fe hacia nuestra meta que es Cristo. Acompáñanos y juntos pasaremos un tiempo con Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria a Dios. Voy a decirles el tema de la palabra es venciendo la tentación. Que eso es lo que se refiere ahí en este versículo. Venciendo la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que la pasa, que la resiste. Soportar quiere decir que aguanta. Algo que soporta es algo que resiste, algo que pasa la prueba. Entonces Dios en su palabra nos dice, bienaventurado eres cuando tú resistes, cuando tú pasas la prueba, cuando tú aguantas lo que el enemigo, fíjese, el enemigo viene y te tienta. A veces el mundo se pone en charola de plata, porque la Biblia dice que el mundo ofrece y a veces la carne te pide, porque ahorita voy a entrar un poquito para enseñar esto y hablarles de esto, que el pecado y la tentación a veces vienen de nosotros mismos. Pero hay victoria cuando la palabra del Señor dice que eres bienaventurado cuando resistes, cuando vences, cuando soportas la tentación. Ahora, ¿es malo ser tentado? No. ¿Es malo que venga algo y me ofrezcan algo? No. ¿O que yo esté en un lugar donde fui tentado? No es malo. Lo que es malo es ceder. Lo que es malo es dejarse influenciar y hacerlo concretar el mal. Pero si tú resistes y tú te niegas y yo me niego y le digo, Señor, ayúdame, Señor, en mi debilidad. Ayúdame, Señor, en esta tentación. Dame la fuerza, Señor, para poder vencer. Entonces la palabra del Señor dice, venciendo la tentación. Sí se puede tener victoria. Sí se puede en Cristo. Sí se puede resistir. Sí se puede vencer. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Señor en nuestras debilidades. Decirle, Señor, ayúdame, Señor, con esto. Dame la fuerza para vencer esto. Dame, Señor, el poder para poder vencer esto, Señor. Y el Señor nos da el poder. Y entonces, dice la palabra del Señor, eres bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, oiga, cuando haya resistido esa tentación, esa prueba, lo que el enemigo viene y te tira, porque te la pone en charola de plata para que tú y yo caigamos. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Oiga, la tentación puede venir de tres áreas. Número uno, de
el enemigo cuando le dijo a Jesús, ven y todo esto di que esas piedras se conviertan en, o sea, lo estaba tentando, ¿verdad? Para hacerlo caer. Otra, por el mundo. El mundo viene y te atrae y te trata de llevar cautivo y te trata de llevar en la corriente, porque la corriente del mundo es fuerte y es en contra de Dios. Y otra es nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, el hombre que no tiene a Cristo, está viciado en los deseos, en las concupiscencias y en los pensamientos de el pecado. Y eso es lo que a veces tenemos que vencer. Nuestro primer enemigo y nuestro segundo enemigo, nuestro tercer enemigo, ¿cuál es? Nosotros mismos, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros pensamientos, que nos hacen a veces llevar hacia algo malo. Y eso es el primer enemigo que tenemos que vencer, nosotros mismos. Porque este viejo hombre está viciado a los deseos engañosos, está en sus pasiones desordenadas. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, era muy fácil hacer cosas que a nosotros nos parecía que estaban bien, pero cuando ya venimos al Señor nos enseña la luz que es algo incorrecto delante de Dios y que tenemos que ahora dejar eso. ¿Por qué? Porque hemos decidido una vida nueva en Cristo Jesús. Miren lo que dice la palabra Romanos capítulo 6, verso 12. En Romanos capítulo 6, verso 12. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Oiga, de modo que lo obedezcas en las concupiscencias. No reine vuestro pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en las concupiscencias. ¿Qué es las concupiscencias? Aquí lo leímos, aquí en el libro de Santiago, donde empezamos. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es un deseo desordenado que hay en nosotros mismos, que esa concupiscencia nos hace que sean hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. El viejo hombre es algo que está en todo ser humano, que nos lleva a cometer cosas incorrectas delante de Dios. Esos son la concupiscencia, deseos desordenados en contra de Dios. Y dice, cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oiga, habla de una concupiscencia, habla de algo que te atrae y algo que tú puedes después. Hay cosas que a la carne le gustan y que busca el placer, la satisfacción, y que nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que hacer a un lado. Porque si le damos rienda suelta a nuestro deseo de la carne, esa concupiscencia, ese deseo desordenado, si lo practicamos como antes que no conocíamos al Señor, entonces da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, luz la muerte. ¿Qué habla ahí? La muerte espiritual. ¿Qué es? Si nosotros damos rienda suelta a la concupiscencia, al deseo desordenado, dice la palabra del Señor, entonces esa concupiscencia da a luz el pecado. O sea, mira, cuando hay algo malo y que está allá afuera, o que sentimos dentro de nosotros hacer algo malo, primero llega a nuestra mente. Y en nuestra mente hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne te dice que hagas algo, y el pensamiento que no es bueno, pero también dentro de este lugar está el Espíritu de Dios y te dice que no es bueno, que tienes que obedecer a Dios mejor.
Entonces hay una lucha internamente. El Espíritu de Dios lucha contra los deseos de la carne. Y el enemigo también viene y te dice, no pasa nada. Si lo haces, no pasa nada. Así engañó a Eva, ¿verdad? No pasa nada. Entonces te está seduciendo y tú tienes esa inquietud, o tienes a lo mejor, o podemos tener ese como a ver qué se siente o esto. Y la carne empieza a maquinar para tratar de que nosotros caigamos, aún en nosotros mismos. Por eso la principal lucha que tenemos es dentro de nosotros, en nuestra mente, que la carne y las pasiones, las concupiscencias nos quieren que hagamos lo que no es de acuerdo a Dios. Pero el Espíritu de Dios, por otro lado, nos está diciendo, no, aléjate de eso, apártate de eso, sigue a Dios, mejor ora, mejor métete con Dios, mejor busca de Dios. Y por otro lado la mente te dice, ¿para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la palabra? No, mejor vete y haz cosas de la carne. Mejor dale rienda suelta, mejor allá diviértete, mejor allá satisface tus deseos y allá con los que lo demás lo hacen. Esas es las concupiscencias que están dentro de uno, los pensamientos que salen dentro de uno. Y sí, pues mejor me voy a divertir. Estoy joven, puedo hacer, traigo dinero, me puedo ir aquí, me puedo ir allá, puedo divertirme, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Tu carne, mi carne, quieren andar allá en cosas que son deseos de la carne. Por eso la palabra del Señor dice, no reine pues en vuestra carne. En el capítulo de Romanos que leímos, ¿verdad? Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco, en el verso 13, tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Te das cuenta? Antes corríamos para allá fácilmente, nos invitaban, nos hablaban, hombre, salíamos corriendo y vamos para allá. Ahora Dios dice, no, ya no te presentes tu cuerpo como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios como de vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ahora sabes que estas manos que antes corrían para hacer lo malo, ahora corren para adorar a Dios. Antes estos pies que iban a hacer y a cometer cosas y andaban corriendo en caminos de maldad, ahora corren a la casa de Dios. Ahora mi cuerpo, vea, ya no lo voy a entregar como antes a cometer cosas para que sea instrumento de iniquidad. Ahora lo voy a entregar, mi cuerpo en alma. Dice la Biblia que somos cuerpo, alma, espíritu, mente, todo nuestro corazón rendido en alabanza, en sacrificio vivo, en adoración al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Cristo pagó un precio por ti, Cristo pagó un precio por mí, ha sido comprado a precio de sangre, y tu cuerpo y mi cuerpo ahora son templo y morada del Espíritu de Dios. Ya no es propiedad tuya, ya no puedes hacer lo que tú quieras, ya no puedo hacer lo que yo quiera, ya no puedo correr para donde yo quiera. Ahora mi cuerpo ahora es templo del Espíritu, de la presencia de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice la palabra, así que ya no debemos dar rienda suelta a los deseos y pensamientos de la carne que antes nos controlaban. Las concupiscencias son deseos desordenados, ¿verdad? Que antes obedecíamos, que estaban en nosotros, que están en nosotros, que estamos luchando todo el tiempo. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, verso 22. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre así vivía antes, viciado a los deseos
engañosos. ¿Cómo es algo que dice la Biblia que está viciado? Es algo que estamos practicando, algo que estamos haciendo constantemente. Eso es el vicio. Pero cuando llega Cristo, dice el Señor que ahora nos despojemos. Ahora, de la manera de vivir, despojémonos de ese viejo hombre. Despojémonos, y dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde empieza el cambio? En nuestro espíritu y en nuestra mente. ¿Sabes qué, Señor? Antes me llevaba cautivo esto, mis concupiscencias, mis deseos, me llevaban a lo malo, a practicar y a hacer. Eso ya no lo quiero. Ahora, Señor, que mi mente y mi corazón y mi espíritu se estén renovando. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, decía el salmista David. Ahora, Señor, quiero ser un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y ahora quiero ser mi corazón agradable a ti. Ahora quiero honrarte, quiero agradarte. Ahora quiero entregarte mi vida. Ahora quiero caminar contigo, Señor. Ya no quiero estar viciado en aquello, ya no quiero andar haciendo lo mismo que antes, ya no. Ahora me rindo a ti y renuncio a eso que antes hacía. Eso es lo que el Señor quiere, una renovación en nuestro espíritu y nuestra mente, una mente renovada de acuerdo a Cristo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en el 24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Venciendo la tentación. ¿Cómo vamos a vencer? Cuando nuestra mente esté renovada, cuando nuestro corazón esté consagrado, limpiado, renovado por el poder de Cristo. Mientras no vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que lo que hay en nuestro corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Una mente y un corazón renovado, la palabra de Dios. Y si eso está en nuestro corazón, entonces vamos a poder vencer en nosotros mismos. El primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. El primer enemigo que tienes que vencer eres tú mismo, yo mismo. Decirle no a esto. ¿Sabes qué? Me alejo de eso. ¿Sabes qué? Me aparto de eso. ¿Sabes qué? No quiero eso yo que antes hacía, ya no lo voy a hacer. Ahora lo hago a un lado y sigo a Cristo. Ahí estamos venciendo. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir conmigo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que decir, Señor, ya no quiero como antes vivía. Ahí estás venciendo la tentación en ti mismo, al primer enemigo, la carne, en las concupiscencias y los deseos que antes teníamos. Ese es el primer enemigo que estás venciendo, que la carne quiere que tú hagas y yo también. Pero ahora en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Amén. Ahora dice la palabra del Señor, Romanos 8, capítulo 8, verso 5. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando tú aprendes a vencer la tentación y la carne en ti mismo y yo, ahora piensas en las cosas, ya no en las de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ahora estás pensando en las cosas del Espíritu, porque ahora te estás ocupando en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabes qué? Antes yo nomás pensaba en ganar dinero. Antes yo nomás pensaba en traer buenas cosas. Antes yo nomás pensaba en mí, en lo exterior, en que yo estuviera bien y todo esto y lo demás. Pero lo del Espíritu no me interesaba. Pero ahora empiezo a tener ese anhelo por las cosas de Dios, por las cosas del Espíritu, por alimentar lo espiritual,
por fortalecerme en lo espiritual, por conocer más en lo espiritual de Dios. Ahora mi interés es primeramente, como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. No, es que antes yo primeramente tengo que ganar el dinero para traer buenas cosas, para traer buen vestimenta, para traer buenas cosas, buen carro, buena casa. O sea, ese es el pensamiento y la ocupación de las personas que no tienen al Señor en lo material, en lo exterior. Y para ellos eso es el principal objetivo o el principal ocupación. Pero los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Ese es su principal objetivo, buscar a Dios. Buscar a Dios. Porque lo importante no es tanto lo de afuera, sino lo de adentro. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son muy mal habladas. Tienen muy mal corazón. No pueden perdonar a alguien. Tienen su corazón contaminado y tienen muchas cosas exteriores, pero su corazón está apartado de Dios. Su corazón no hay Dios. Su corazón no alaban a Dios. Su corazón no honran a Dios. Su pensamiento está en las cosas de la carne, en tener cosas de la carne, en satisfacer las cosas de la carne, pero no en las del Espíritu. Y la de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque es muerte espiritual. Están vivos por fuera, pero muertos por dentro. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos ocupemos primero en lo del Espíritu, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, y después en las cosas materiales. Todo lo demás vendrá en añadidura. Busquemos primero las cosas del Espíritu en nuestro interior, en nuestra carne. Doblemos rodilla, oremos, leamos la palabra, congreguémonos, busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay personas que no tienen paz. ¿Por qué? Porque no se ocupan en las cosas del Espíritu. No están concentradas en las cosas de Dios. No están buscando al Señor. Están turbadas, están desesperadas, están estresadas, están afanadas y no buscan las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Entonces, el principal enemigo que tenemos que vencer es en nosotros mismos. Es la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya soportado la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando tú logres vencer a ti mismo, de que ya no vas a correr a lo malo, de que ya no voy a hacer lo malo como antes, de que ya no voy a practicar y voy a ir como el viejo hombre que estaba viciado al mundo, al pecado, a las cosas malas, y ahora te rindes para Cristo. Ahí eres bienaventurado. Ahí estás venciendo a la carne, a las concupiscencias, a los deseos que antes teníamos. Ahora, dice la palabra del Señor, ese es el principal enemigo que yo y tú tenemos. Como les dije, hay tres enemigos del cristiano. Uno, la carne, nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras pasiones, que se levantan en contra del Espíritu. Pero hay que vencerlo y sí se puede conforme a lo que dice la palabra. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestros deseos que nos quieren llevar a hacer lo malo. Pero si nos rendimos a Cristo, se puede vencer el pecado en nuestro nuevo hombre en Cristo. Ahora, fíjese bien, el segundo enemigo que nos tienta es el mundo. En el libro de Juan, este es nuestro segundo enemigo que nos quiere llevar, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan 2:15. Dice, no ames al mundo. Primera de Juan 2:15. Este es nuestro segundo enemigo que hay que vencer después de la carne de nosotros mismos.
El segundo enemigo es el mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ve otra vez ahí están, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya hablamos de que tenemos que vencer la tentación, el pecado, los deseos, las concupiscencias en nuestro viejo hombre, en la carne. Lo vencemos. Nuestro principal enemigo en nosotros mismos lo vencemos en Cristo por el Espíritu, si nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Ahora nuestro segundo enemigo que debemos de vencer y que nos quiere hacer caer es la corriente y las cosas del mundo. Dice, no ames a esas cosas, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo dijo en una ocasión, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Hay gente que estaba caminando en Dios y dejó a Dios por el mundo. No pudo vencer las tentaciones, el ofrecimiento del mundo. No pudo vencer lo que el mundo le trajo y se fue en la corriente del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo y tú debemos amar al Señor antes que las cosas del mundo. Debemos amar al Señor y vencer la tentación que el mundo nos ofrece. Oiga esto, se puede vencer en Cristo Jesús al mundo. Se puede en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que la palabra del Señor dice, venciendo al mundo. Venciendo al mundo. Y la tercera, para concluir, venciendo a nuestro tercer enemigo en la tentación que va a venir. Esa es la tercera lucha y se puede vencer en Cristo. Es Santiago 5:7. Ahí para acabar y cerrar, fíjese lo que dice Santiago 5:7. Dice Santiago 5:7. Gloria a Dios. Santiago 5:7 dice, gloria a Dios. Bueno. Vamos a Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Qué es lo que anda haciendo? Tratar de hacer caer al cristiano. Tratar de qué? De ofrecernos y ponernos cosas para hacernos caer. Tratar de qué? De hacernos que le fallemos a Dios. Viene y nos la pinta muy bonito. Viene y nos ofrece el enemigo para hacernos caer, para sacarnos del propósito de Dios. Ese es el plan que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Viene a tentarnos. La Biblia dice que fue y le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hay personas que han cambiado la bendición de Dios por una comida, por un alimento. Han dejado a Dios por un pan. Han cambiado la bendición de Dios por algo material.
y el enemigo viene y la pinta muy bonito. A veces puede ser algo que se ve bueno o algo que se presenta bueno que el enemigo nos pone, que aparentemente a los ojos de nosotros es bueno, pero tenemos que pedirle a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu para no fallarle. Amén. Tenemos que decirle: Señor, si no es de ti, no quiero nada. No quiero eso porque me va a hacer desviarme de tu palabra. No quiero eso, Señor. Quiero permanecer contigo. Quiero permanecer en tu presencia. Quiero permanecer en tu voluntad. Quiero permanecer agarrado de tu mano, Señor. Ayúdame, Señor, a vencer esta tentación. Ayúdame, Señor, a vencer este deseo, a vencer estas cosas que me están ofreciendo, que el enemigo viene y me trata de hacer una propuesta, me trata de decir, pintarme las cosas para que aparentemente se mira bien, como dicen luego, pero si no es de ti, me va a hacer caer y no lo quiero, Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que decirle al Señor para ser vencedores. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado eres y yo bienaventurado cuando pasemos, cuando resistamos, cuando podamos vencer lo malo. Entonces, la carne nos va a pedir lo malo. El mundo nos va a ofrecer lo malo. Y el diablo nos quiere empujar a lo malo. Oiga, la carne pide, el mundo ofrece y el diablo nos quiere empujar con sus tentaciones. Pero no debemos ceder. Son los tres enemigos que tenemos, que hay que vencer. Venciendo las tentaciones, si se puede tener victoria. Si se puede vencer a nuestro viejo hombre en Cristo. Si se puede vencer al mundo con el poder de Cristo. Si se puede vencer al enemigo que nos trata de hacer caer con el poder de Cristo. Porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Más fuerte es el que está en ti que el que está contra ti. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Dice su palabra aquí: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. Dice su palabra: ruego que los guardes, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios, porque el Señor nos hace vencedores. El Señor nos da la victoria por medio de su Espíritu Santo. El Señor te da la victoria. El Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha ayudado a vencer este viejo hombre. Nos ha ayudado a vencer al mundo. Nos ha ayudado a vencer las tentaciones del enemigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque contigo, Señor. Gracias por pasar este tiempo con Dios junto a nosotros. Esperamos que esta palabra llene y fortalezca tu vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.